Hola a todos, somos Jesús Areiza y Edward Eker Martínez, estudiantes de la Maestría en Gobernabilidad, Innovación Democrática y Derechos Humanos. En este video queremos compartir un breve recorrido sobre la evolución histórica de los derechos humanos, desde sus orígenes hasta su importancia en el mundo contemporáneo. Hablar de derechos humanos es hablar de la historia misma de la humanidad. A través del tiempo, las sociedades han luchado por el reconocimiento de la dignidad, la libertad y la igualdad. Comprender cómo surgieron estos derechos nos ayudan a entender por qué hoy son la base de nuestras democracias y del respeto por la persona humana. En este orden de ideas nos tenemos que remontar a lo que son los orígenes e hitos históricos, y se tiene que los derechos humanos no aparecieron de la nada, son el resultado de siglos de pensamiento, luchas y transformaciones políticas. Uno de los primeros antecedentes fue la Carta Magna de 1215, la cual se dio en Inglaterra. Es un documento que limitó el poder del rey y que reconoció que ninguna persona podía ser juzgada sin haber pasado por un juicio. Esto fue un antecedente histórico hacia la historia de que el poder debía tener límite y que los ciudadanos tenían derechos que debían respetarse. Más adelante, durante los siglos XVII y XVIII, el pensamiento de la Ilustración promovió ideas revolucionarias sobre la libertad, la igualdad y la soberanía del pueblo. En ese contexto surgieron documentos fundamentales como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el año de 1776 y la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia. Estos textos proclamaron que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y que el poder político solo debe basarse en el consentimiento de los gobernados. Más sin embargo, fue después, cuando nos aterrizamos a la Segunda Guerra Mundial, tras el Holocausto, cuando la comunidad internacional decidió establecer un marco universal para proteger la dignidad humana. Luego, en el año de 1948, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que resultó histórico y que reconoce derechos que son inherentes a todas las personas, sin distinción de raza, religión, sexo o nacionalidad. Esa declaración marcó el inicio de una nueva era de los derechos humanos. Dejaron de ser un asunto interno de cada uno de los estados para convertirse en un compromiso universal. Mi nombre es Edward Eker, estudiante de la maestría. Hoy le vamos a hablar, como lo decía nuestro compañero Jesús Areiza, de las generaciones de los derechos humanos. A partir de este proceso histórico mencionado por mi compañero Jesús, los derechos humanos se agrupan en lo que conocemos como tres generaciones. La primera generación está compuesta por los derechos civiles y políticos, que buscan proteger las libertades individuales frente al poder del Estado. Aquí encontramos el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho al voto y el debido proceso. Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos y reflejan el ideal de libertad que impulsó las revoluciones liberales. En la segunda generación incluye los derechos económicos, sociales y culturales, que surgen como respuesta a las desigualdades generadas por el modelo industrial y económico del siglo XIX. Aquí se destaca el derecho al trabajo digno, a la educación, a la salud y a la seguridad social. A diferencia de los derechos civiles y políticos, estos requieren que el Estado intervenga activamente para garantizar condiciones de bienestar y justicia social. Por último, encontramos la tercera generación, también llamada de solidaridad o colectivos. Estos derechos reconocen intereses comunes de toda la humanidad, como el derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano y a la autodeterminación de los pueblos. Se trata de una visión más global y cooperativa de los derechos humanos, donde la protección del planeta y de las futuras generaciones es también una responsabilidad colectiva. Como resultado de lo dicho anteriormente por mí y mi compañero, llevamos a una reflexión final y que nos pone a conocer esta evolución histórica, la cual es fundamental para entender que los derechos humanos no son un regalo, sino un resultado de siglos de lucha.
reflexión y sacrificio. Cada generación de derechos refleja los desafíos de su tiempo y todos estos están interrelacionados. No puede haber libertad sin justicia social, ni desarrollo sin respeto por la vida y el ambiente. Además, la historia nos enseña que los derechos humanos no son estáticos. Hoy enfrentamos nuevos retos de desigualdad, las migraciones, el cambio climático, el impacto de las tecnologías digitales. Estos son desafíos que nos invitan a seguir repensando de la manera en que garantizamos la dignidad y la libertad de todas las personas. Por eso estudiar la evolución de los derechos humanos no es simplemente un ejercicio académico, sino una forma de reconocer que su defensa es una tarea permanente que exige compromiso, educación y empatía. Agradecemos por este video la atención prestada y a todos los compañeros los invitamos a que sigan reflexionando sobre la importancia de los derechos humanos como base de la convivencia de la democracia, la justicia social y la paz del mundo. Por último, mi compañero y yo les queremos regalar una frase, la cual nos dice que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia social y la paz en el mundo. Esto citado de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año de 1948.